Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para adentrarnos en el fascinante y a veces caótico mundo de las celebridades turcas, porque créanme, lo de hoy es para no perdérselo. Si son fans de las series turcas, de sus actores y de todo el drama que a veces rodea sus vidas personales, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de confusiones, supuestos romances y malentendidos que involucran a nombres muy conocidos, Kerem Bürsin, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Sí han escuchado bien, una combinación explosiva. Este título que ven en pantalla, Kerem la lió confusión con Hande y Afsanur, esto se salió de control, no es para nada exagerado. Ha sido un verdadero salseo, un lío monumental que ha tenido a los fans especulando, debatiendo y sinceramente, un poco mareados con tanta información contradictoria. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías y acompáñenme en este recorrido por este enredado asunto. Y antes de empezar a desmenuzar todo este cotilleo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta comunidad tan apasionada por el universo de las estrellas turcas. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. El meollo de este asunto se remonta a un tiempo relativamente reciente, donde una serie de eventos, declaraciones y sobre todo, la falta de claridad, crearon una tormenta perfecta de rumores. Todo comenzó a gestarse con la idea de una posible relación entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan. Ustedes saben que Kerem es una figura que siempre genera mucho interés, y su vida amorosa, en particular, es un tema recurrente en los medios y entre los fans. Tras su conocida relación con Hande Erçel, con quien compartió pantalla en Senkalkapm, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional, la ruptura de esta pareja fue un golpe para muchos seguidores que habían fantaseado con verlos juntos en la vida real. Y ahí es donde entra Afsanur. Afsanur Sancaktutan es una joven y talentosa actriz que también ha ganado bastante popularidad en los últimos años. Es conocida por su trabajo en series como Son Yaz y más recientemente por su papel en Jakob Seversen, donde casualmente comparte protagonismo con Kerem Bürsin. Y es precisamente esta colaboración en Jakob Seversen lo que encendió las alarmas de los medios y de los fans. Las cámaras de los paparazzi captaron a Kerem y Afsanur en diversas situaciones, desde salidas juntos hasta viajes. Si bien es natural que compañeros de trabajo pasen tiempo juntos, la química que se percibía en pantalla y las imágenes captadas fuera de ella comenzaron a alimentar los rumores de que su relación podría ir más allá de la amistad profesional. Aquí es donde la cosa se complica, porque entra en escena Hande Erçel. Como mencioné, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su romance, aunque nunca fue oficializado de manera pública y enfática por ellos mismos, era un secreto a voces para sus seguidores. Las fotos juntos, las menciones mutuas, la complicidad en entrevistas, todo apuntaba a una relación sólida. Sin embargo, tras su separación, ambos actores se mantuvieron bastante reservados sobre los motivos y las circunstancias. Y es en este contexto de supuestas nuevas relaciones que los fans y la prensa comenzaron a buscar conexiones, a analizar cada detalle y a crear narrativas. La confusión surge porque, por un lado, se intensifican los rumores sobre Kerem y Afsanur, con fotos y apariciones públicas que sugieren una cercanía especial. Por otro lado, de forma casi paralela, empiezan a circular rumores que vinculan a Hande Erçel con otros hombres, o a veces, se reavivan las esperanzas de una reconciliación entre ella y Kerem, o simplemente se la sigue observando en su vida privada. La dualidad de estas narrativas, las informaciones contradictorias y la ausencia de declaraciones claras por parte de los involucrados crearon un caldo de cultivo perfecto para el caos mediático. Piensen en esto, un día salen unas fotos de Kerem y Afsanur cenando juntos, sonriendo y con una actitud muy cómplice. Al día siguiente aparece una noticia o un rumor que sugiere que Kerem todavía siente algo por Hande, o que Hande está rehaciendo su vida y se la ve con alguien más. Y lo más confuso es cuando, a veces, las propias declaraciones de los implicados son ambiguas. Por ejemplo, si se les pregunta directamente pueden decir algo como somos buenos amigos, o nos llevamos muy bien, lo cual, si bien es una respuesta totalmente válida y profesional, deja la puerta abierta a la interpretación y a la especulación de los fans. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido, magnifican estos rumores. Los titulares se vuelven más sensacionales.
Las especulaciones se disparan y los foros de fans se convierten en campos de batalla de opiniones y teorías. ¿Está Kerem saliendo con Afsanur? ¿Es solo una amistad? ¿Qué pasa con Hande? ¿Hay celos? ¿Hay rencores? Todas estas preguntas, muchas de ellas sin respuesta clara, son las que han generado este titular tan contundente de que Kerem la lió. Y es que desde fuera parece que Kerem, al estar en el centro de estas dos figuras tan prominentes, ha sido el catalizador de toda esta confusión. Para añadir más leña al fuego, a veces los fans confunden la química en pantalla con la vida real. Senkalkapm fue un fenómeno porque la química entre Kerem y Hande era palpable. Verlos juntos en Jakobsevesen con Afsanur, y saber que Kerem y Afsanur son amigos cercanos, o algo más, pues puede generar mucha comparación y debate. Los seguidores de Hande pueden sentir una conexión especial con ella y ver con recelo cualquier nueva relación de Kerem. De la misma manera, los fans de Afsanur estarán encantados de verla en una supuesta relación con un actor tan popular como Kerem. Y los que apoyaron la pareja Kerem-Hande, pues, la confusión es doble. Además, en el mundo de las redes sociales, las interacciones son vistas con lupa. Un me gusta de Kerem a una foto de Hande o un comentario de Afsanur en una publicación de Kerem pueden ser interpretados como señales inequívocas de algo. Y las cuentas de fans, que suelen ser muy activas, se encargan de recopilar cada una de estas interacciones y de crear narrativas, a menudo, con más pasión que rigor. Y la verdad es que a veces, la vida de las celebridades puede ser compleja. Las amistades, las relaciones de trabajo o los intereses románticos, todo puede mezclarse de una manera que a nosotros, desde fuera, nos parece un auténtico lío. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la relación profesional entre Kerem y Afsanur en Jakobsevesen ha sido excelente, y eso se refleja en su química en pantalla, lo cual es fantástico para la serie. Las imágenes que han trascendido fuera de ese contexto profesional son las que han alimentado las especulaciones. Por otro lado, la relación de Kerem con Hande, a pesar de su ruptura, parece haber mantenido un cierto nivel de respeto y cordialidad, al menos públicamente. Ambos han hablado bien del otro en entrevistas después de la separación, lo cual indica que aunque su relación romántica terminó, no hubo un conflicto mayor que impidiera una relación amistosa o al menos profesionalmente cordial. Sin embargo, para los fans, esta cordialidad puede ser vista como un indicativo de algo más, especialmente cuando se compara con la aparente cercanía de Kerem con Afsanur. El hecho de que esto se salió de control es una consecuencia directa de la forma en que se maneja la información y la especulación en la era digital. Las redes sociales, los medios de comunicación y la propia naturaleza del fandom de las estrellas turcas, que es tremendamente apasionado y activo, crean un ciclo constante de rumores, debates y teorías. Es un ciclo que a veces parece difícil de detener una vez que arranca. Podríamos analizar hasta dónde llega la amistad y dónde empieza el romance. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? ¿Hay algún triángulo amoroso involucrado? Lo que es seguro es que la gente quiere saber. Y la falta de confirmación oficial por parte de Kerem, Hande o Afsanur, si bien es su derecho a la privacidad, deja mucho espacio para que la imaginación vuele. Y a veces, cuando un actor está en el centro de múltiples rumores, es inevitable que parezca que él ha aliado, porque su nombre se convierte en el nexo de unión de diferentes historias y especulaciones. En resumen, lo que hemos visto es una situación donde la vida privada de Kerem Bürsin, en particular su relación con dos actrices muy queridas como Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan, ha sido objeto de intensa especulación. La conexión profesional con Afsanur en su nueva serie ha generado rumores de una posible relación romántica, mientras que el pasado con Hande Erçel, una relación muy seguida y querida por el público, siempre está presente en la mente de los fans. La falta de declaraciones definitivas, sumada a las interacciones en redes sociales y las apariciones públicas, ha creado una tormenta de confusión que ha sido amplificada por los medios y el fandom. El título Kerem la lió confusión con Hande y Afsanur, esto se salió de control, describe muy bien el escenario, un enredo de rumores y especulaciones que ha generado un verdadero revuelo. Es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades se convierte en un espectáculo público, donde cada pequeño detalle puede ser interpretado y debatido hasta la saciedad. Y hasta aquí nuestro recorrido por este apasionante y enredado tema. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí desgranarlo. La verdad es que el mundo de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Hemos visto como una simple amistad o una buena química en pantalla puede dar pie a un sinfín de historias y especulaciones.
La influencia de los medios y de las redes sociales es innegable en la creación de estas narrativas, y los fans, con su entusiasmo, son parte fundamental de este fenómeno. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre Kerem y Afsanur? ¿Qué opinan sobre la constante atención a la vida privada de los actores? Dejen sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de las series turcas y de estos actores. Y lo más importante, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones y sigamos disfrutando juntos de todo lo relacionado con el fascinante mundo de las estrellas turcas. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.